Precisamente para conversar sobre la agenda y las prioridades que se tienen en la alcaldía Venustiano Carranza, recibimos con mucho gusto esta noche a su alcalde, a Julio César Moreno Rivera. Alcalde, bienvenido a Capital 21, un gusto recibirlo, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación a este importante espacio, Juan. Pues estamos escuchando a vecinos de la alcaldía diciendo que seguridad, movilidad, ordenamiento urbano, agua. ¿Cuáles son las prioridades de la alcaldía? ¿Qué se está haciendo para satisfacer las necesidades de todos? Así es, como en todo el país, como en todos los estados, en la ciudad, en las alcaldías, por supuesto que creo yo que la prioridad viene siendo el tema de la inseguridad. Nosotros hemos invertido mucho para la prevención al delito y ha dado resultados. Y no lo digo solo por decirlo, sino porque cada bimestre nos reunimos con la jefa de gobierno, con el gobierno de la ciudad, en donde se hace una evaluación. Nos hace una evaluación y la alcaldía Venustiano Carranza fue la que tuvo mejor efectividad en bajar la incidencia delictiva, con una calificación de 61.72, mejor incluso que otras alcaldías que pareciera que están más seguras. Y esto lo digo porque aquí le apostamos un gran presupuesto de más de 200 millones a la prevención al delito. Esto acompañado de una política pública que va de la mano con el gobierno de la ciudad, porque la gente tiene la percepción de que el alcalde es el que tiene la obligación de brindarle seguridad, y eso es erróneo. La seguridad está en manos, por supuesto, del gobierno de la ciudad. Pero se trabaja en conjunto con la alcaldía. Exactamente, si trabajamos en conjunto, en coordinación, damos este tipo de resultados. Mi gobierno en lo particular tiene una excelente relación con el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque queremos que le vaya bien pues a los vecinos, a todos. Tenemos que gobernar para todos. Eso es el gran compromiso que obtuvimos a partir del 1 de octubre del año pasado. Y quiero decirte que de las 16 delegaciones, Venustiano Carranza, pese a tener colonias como la Morelos, que es Morelos casi Tepito. Tiene su estigma, ¿no? Pese a tener la Merced, sí. El Paradero Pantlán, que es el peor que hay en esta ciudad y que le compete a la CEMOVI, la Secretaría de Movilidad. La zona de circunvalación. Circunvalación. Pese a tener estos grandes problemas, tenemos grandes vialidades, como bien se dijo, pues hemos logrado bajar la incidencia delictiva de las 16 demarcaciones, alcaldías. Vamos en el número 8 en delitos de alto impacto, es decir, le hemos bajado. Llegamos, ahorita las alcaldías con más delincuencia son Iztapalapa y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc son nuestros vecinos. Sí, así es. Y tienen el mismo número de población que Venustiano Carranza. Así es. Y allá en Venustiano Carranza, ¿cuál es el delito con mayor prevalencia en la alcaldía? El que hay en toda la ciudad. ¿Qué es? El robo a transeúnte. Es el que hay en toda la ciudad, seguramente en muchos estados. Pero aquí, insisto, éramos la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva cuando iniciamos. Ahorita vamos en el número 8 en delitos de alto impacto. ¿Y qué se necesita para aumentar todavía la seguridad en la alcaldía y para estar pues de la mejor manera posible exentos de crímenes dentro de lo que cabe en una ciudad? Afortunadamente, incluso esta semana ha sido de las, como todos los días tenemos un gabinete de seguridad, donde damos una evaluación. Esta semana y este mes ha sido de los mejores, donde hemos bajado aún más la incidencia delictiva. Creo que vamos a salir también bien evaluados. Tal vez la gente no lo ve, pero nosotros implementamos un esquema de coordinación, pero además tenemos nuestro propio centro de monitoreo, nuestro C4 de 500 cámaras, independientemente del C5 que trae más de 1,100 cámaras, y además con esta coordinación que tenemos con el gobierno de la ciudad, trabajamos de la mano tanto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La alcaldía tiene más de 300 policías auxiliares, que están en las colonias, y también tenemos el apoyo de la Guardia Nacional. Y en materia de agua, que es otra de las demandas que escuchábamos a los vecinos decir en el reportaje. Igualmente, al contrario, yo creo que se han venido resolviendo sus problemas. ¿Por qué? Porque la alcaldía Venustiano Carranza, cuando baja en este caso en el Cuetzamal, empieza a bajar la presión de agua, pues la alcaldía Venustiano Carranza ya son de las últimas que nos llega el agua. Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos con el límite con Netzahualcóyotl, con el municipio del Estado de México, y a las colonias que más le pega es obviamente a las colonias que están en el oriente, a la zona del Arenal, a la zona pues algunas colonias que la padecen, sobre todo en esa
en la zona oriente. Y en materia de movilidad, otra de las preocupaciones de los vecinos de la alcaldía, sí, cómo se está trabajando para pues mejorar y garantizar a todos pues que mira, lleguen temprano a su trabajo. Así es, mira, estamos en este caso metiendo mano al reordenamiento para que haya una movilidad adecuada. Hace poco vi al secretario de SEMOVI, de movilidad. ¿Al secretario Layú? Así, lo vi en su comparecencia. Sí. Me llamó la atención que dice, habló sobre una ciclovía en Zaragoza, que mejor ponga en marcha la ciclovía que está en Eduardo Molina, que está verdaderamente abandonada y que esa conectaba a la Gustavo Madero con lo que es la Venustiano Carranza, pasa por el Congreso de la Unión. Así es. Y te lleva hasta la alcaldía y hasta el Metro Magdalena Michuca. Está abandonada, no sé por qué. Ahí está la ciclovía. ¿Y ha platicado con el secretario para ponerla en marcha de nuevo? Entre eso, y también le he dicho, secretario, pues pongan orden en el CETRAM Pantitlán, que es el peor de la ciudad, insisto. ¿Por qué? Porque colapsa todas las colonias, la López Mateos, la Aviación Civil, la Arenal, todas esas colonias las colapsan porque es muchos autobuses del Estado de México que entran a la alcaldía de Venustiano Carranza y no sé, tal vez por no pagar o no sé por qué razón, así la desconozco, no meten los camiones al paradero, se quedan en las calles aledañas y causan un tremendo caos. Y además todos los camiones que van a los mercados de la alcaldía, pues estaremos muy pendientes de cómo avanza la alcaldía de Venustiano Carranza. Alcalde Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en 21 Noticias, ha sido un gusto charlar con usted. Claro que sí, estamos a la hora.